Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes como siempre, con nuestra misión de poderles informar desde muy tempranas horas de la mañana y por supuesto también mantenerlos muy al tanto del análisis importante de los temas que gravitan en nuestro medio. En este martes 3 de noviembre, sin duda alguna, hay una gran expectativa y sobre todo una gran atención a raíz de la amenaza que tenemos del huracán ETA, que ya a estas horas de la madrugada había ingresado a territorio nicaragüense, dejando a su paso ya las primeras secuelas de inundaciones en regiones altamente vulnerables, así como también del país vecino de Honduras. Ante esto hemos escuchado ya en cobertura especial de parte de nuestras autoridades estar atentos a poder establecer todos aquellos aspectos que vayan a atender cualquier emergencia que se presente, especialmente en el oriente del país. Ya se habla de la instalación de varios albergues para poder tener a familias que viven en zonas altamente vulnerables, especialmente en la zona baja del departamento de Usulután y aquellas otras zonas que son altamente vulnerables. Nosotros como Grupo Megavisión vamos a estar muy atentos dándole seguimiento a este fenómeno natural. Que Dios mediante, pues así sea, no nos deje muchas secuelas, sobre todo porque de acuerdo a las investigaciones mismas que están planteando o los estudios mismos que están planteando los científicos, pues el impacto mayor estaría generándose en estos países y pues nuestro país estaría de alguna manera recibiendo parte de los efectos colaterales de este fenómeno natural. Así es que vamos a mantenernos muy pendientes. Pero bueno, este martes 3 de noviembre también es importante, sobre todo porque Estados Unidos decide si el presidente Donald Trump logra un nuevo mandato o es sustituido por el demócrata Joe Biden en las elecciones más tensas y difíciles de la historia, calificadas por muchos analistas. Hoy vamos a hacer un análisis preciso sobre qué implica para los temas importantes que no solo tienen que ver con la política doméstica de los Estados Unidos, sino que también con la política del mundo y especialmente hemisférica, es decir, para nosotros. Hoy quiero darle la más cordial bienvenida a tres expertos conocedores en la materia. Voy a saludar a el doctor Napoleón Campos, experto en relaciones internacionales, actualmente también como candidato por el departamento de San Salvador por el partido Nuestro Tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor Campos, qué gusto saludarlo. Muchísimas gracias. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos sus amigos que lo siguen. Además, me he dado cuenta de la cantidad de salvadoreños en el exterior que ven Megavisión y siguen su programa de opinión. Reencontrarme con mi gran amigo Rubén y en un día crucial, como usted lo dice. Curiosamente, Ernesto, parece que no nos veíamos desde hace 12 años, sí, cuando el presidente Obama, en un martes 1 de noviembre como el de hoy, fue electo por primera vez presidente de los Estados Unidos. Así que muchas gracias por el honor de poder estar este día de estas elecciones que son históricas. Así es, definitivamente. Para nosotros también es un honor tenerlo acá con nosotros, especialmente en estas fechas importantes en las que necesitamos enriquecer precisamente temáticas como la que hemos planteado. También quiero saludar al doctor Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador en Washington, que desde luego también tiene una lectura importante que aportar en este análisis que vamos a tener. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, Ernesto, muy buenos días y buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando esta mañana. Y pues ponerme a sus órdenes para tratar de contestar las preguntas que usted me haga. Y si es que vienen del público, pues también. Ok, cómo no, con mucho gusto. Entonces, ya tenemos también listo a Juan José Martel. Él es especialista en el área de temas migratorios,
con quien vamos a tener un contacto vía Zoom. Lo teníamos previsto para tenerlo acá con nosotros, pero ha tenido un pequeño inconveniente, lo cual pues de esa manera, no sé si ya lo tenemos listo, productor, para poder de alguna manera saludarlo a Juan José, si no posteriormente lo vamos a, desde luego, a presentar de manera muy oficial. Bueno, como si eso fuera poco, obviamente estamos hablando de unas elecciones que han sido calificadas como muy tensas, difíciles, en la más reciente historia, digamos, que tiene la política en los Estados Unidos. ¿Cuál es la lectura general que tienen? Y luego entramos a ver los procesos de votación que no son, digamos, de forma directa. Es decir, los ciudadanos estadounidenses no forman, no votan por el presidente de forma directa, sino que es indirecta, a través de colegios electorales, los cuales están definidos por ciertos distritos, compuestos por ciertos personajes de distritos, los cuales son los que deciden, en este caso, las elecciones. Pero vamos a ver, eso será más adelante, que de manera puntual vamos a conocer estos puntos claves que determinan la votación en los Estados Unidos. A ver, doctor Campos, comenzó con usted y también tiene la palabra el doctor Zamora, y si ya está listo, pues Juan José también lo saludamos vía Zoom. Doctor Campos. Bueno, Ernesto, lo primero que debemos de reconocer es que Estados Unidos sigue siendo una democracia vibrante, de la cual debemos mucho que aprender nosotros. En esta madrugada, mientras dormíamos, nos encontramos con la agradable noticia que 100 millones habrían ya votado, de los 240 millones habilitados para votar, y comparando también la cifra de 130 millones que votaron hace 4 años, Ernesto, tenemos que el voto adelantado, tanto presencial como por correo, ha tenido un estímulo, ha tenido una aceleración los últimos días impresionante. Esto nos dice que esta será una jornada larga y posiblemente, quizás la moneda seguirá en el aire, posiblemente en la noche lleguemos a medianoche y quizás no conozcamos presidente, porque la lucha estaba cuerpo a cuerpo el día de ayer, en la antesala. Hay 12 estados que hace 4 años mostraron, 2 de ellos los ganó la señora Hillary Clinton, los otros 10 los ganó el actual presidente Donald Trump, que fueron definidos por muy pocos votos. Y sí, como claro, usted ya adelantaba muy bien, Ernesto, nos cuesta entender cómo es posible que en el caso de la señora Clinton ganó la elección nacional por 3 millones de votos, pero no fue presidenta de los Estados Unidos. Pero es justamente ese sistema que Rubén lo conoce a la perfección, porque fue nuestro embajador, y yo diría que Rubén ha sido uno de nuestros mejores embajadores de El Salvador en Washington, ante la Casa Blanca. Nos podrá, y además conoció de primera mano al presidente Obama. ¿Qué tenemos en estos momentos? A mi juicio, una moneda en el aire. Creo que el señor Biden se ha posicionado muy bien en un año especial. Algunos colegas dicen, Ernesto, que la pandemia posiblemente sea quien derrote al presidente Trump. Claro. Él llevaba hace 4 años una bandera clara de redención. Dijo, yo le voy a apostar a que regresen las inversiones de empresarios estadounidenses a territorio nacional. ¿Sí? Y se comienza a enfrentar a China, se comienza a enfrentar a Europa, a Corea, incluso con México, con Canadá. Sí, claro. Comenzó a apretar el tema comercial, porque esa fue una, y yo diría la principal, aunada a la promesa de detener el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, que ha cumplido. Lastimosamente, ya entraremos en detalle, Ernesto, con unas secuelas terribles, con las imágenes de niños enjaulados, con las imágenes de niños separados de sus familias, que todavía ayer estaban siendo temas tratados abiertamente por nuevas evidencias que claramente indican violaciones a los derechos humanos. Y ese es el escenario con el que hemos llegado hoy. Ok, no quiero entrar un poco en el detalle de las variables de preferencias que tienen, porque estas son cambiantes a cada momento.
hasta el día de ayer la ventaja que tenía John Biden frente al presidente Donald Trump creo que andaba alrededor del 7.2. Esta mañana amanecimos con un 6.9 abajo, es decir, en el caso de John Biden, lo cual estas variables son cambiantes y porque todavía falta el día D, que es hoy, precisamente para poder tener un resultado diferente a partir de las votaciones o aquellas personas que no han votado. Ya usted lo adelantaba, doctor Campos, que sin duda alguna vamos a esperar a horas de la noche para conocer la situación como ha estado. Sí, en definitiva, a la fuerte polarización política que ha vivido Estados Unidos se le suma ese avance controlado que tuvo el coronavirus, que dejó alrededor de casi 231,000 personas fallecidas. Pero veamos, doctor Zamora, desde su perspectiva, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que ambos candidatos tienen? Para no entrar un poco en la variable porcentual de preferencia que se tiene por lo que yo anticipaba anteriormente. Ernesto, bueno, pero tal vez primero yo quisiera señalar algo, Ernesto, sí, que es una característica única prácticamente en el mundo de un proceso electoral. Las elecciones en Estados Unidos de presidente son unas elecciones mundiales en términos de los medios de comunicación social. Esto, lo que se ocupa de todos los medios de esta elección solo es comparable a los grandes eventos deportivos o a las Olimpiadas. ¿Por qué es eso? Esa es la primera pregunta. Yo creo que por ahí hay que empezar. Primero, ¿verdad? Creo yo que esto es así porque Estados Unidos continúa siendo una de las principales potencias del mundo en materia tecnológica, en materia cultural e indiscutiblemente es la primera potencia del mundo en materia militar. O sea, su importancia en sí mismo es enorme. Segundo, para la convivencia internacional, para las relaciones internacionales entre los países y los pueblos, Estados Unidos es un factor determinante. Por ejemplo, en Naciones Unidas, yo que fui embajador me daba cuenta de que el voto de Estados Unidos no solo era un voto especial, sino que era bastante determinante en todos los puntos importantes, ¿verdad? Y tercero, yo creo que Estados Unidos tiene una característica en nivel del presidencial. Como todo país tienen sus programas, pero los programas muy poca gente los lee y los estudia aquí y allá. Pero los presidentes de Estados Unidos tienen una doctrina. Cada presidente, usted le puede identificar la doctrina, incluso al presidente Trump, que nunca la ha explicitado, pero que sí tiene una doctrina específica, como la tuvo Wilson, el presidente, Roosevelt, como fue antes de todos ellos, con la doctrina del destino manifiesto de los Estados Unidos. Y hay una cosa muy especial que identifica al presidente. Y esto no se crea que el presidente Trump, a pesar de todas sus, dijéramos, actitudes, a veces que se le va la mano en las cosas que dice, no la tiene. La podemos ver un poquito después, pero yo quisiera señalar ese elemento. Ahora, en cuanto a todo, yo señalaría un par de los que usted me pregunta, Ernesto. En primer lugar, el que esté en la presidencia tiene ventajas sobre el que va a competir contra él. Tiene 4 años de estar, y eso contiene una presencia pública que nadie discute, ¿verdad? Y entonces eso le da un principio. Sin embargo, el problema es que eso es una especie de cuchillo de 2 filos. Le permite cortar la puerta de la presidencia y poder reelegirse, pero también puede ser lo que en gran medida lo pueda hundir. Y creo que estamos frente a un caso típico de lo segundo que ha pasado, ¿verdad? Lo que ya decía Napo, ¿verdad? Tenemos un presidente que la pandemia, que se suponía que era su forma de lanzarse al final, creo que le ha hecho un daño enorme, es decir, a pesar de lo que ya venía. Sus características de ser un presidente diferente a lo que se ha tenido
¿no le ha valido mucho a su criterio entonces el hecho de ser un hombre que rompe esquemas de los tradicionalistas, el presidente que hemos tenido, doctor Zamora? Mire, o sea, es un presidente es un empresario. diferente. Primero, llegó siendo un empresario, no un político. De ahí partamos, ¿no? ¿Cómo? Bueno, eso yo creo que eso nos lleva al punto que yo le señalaba. ¿Cuál es la doctrina de Trump? Y la doctrina de Trump, a pesar que nunca lo ha explicitado, pero lo ha hecho. Ojo, se caracteriza en 3 cosas: economicismo, nacionalismo, ¿verdad? Y la tercera es bilateralismo. Muy rápido lo digo: economicismo. ¿Por qué? Porque todo lo mide desde el punto de vista económico. Lo que hace, eso es lo que vale. Su guerra contra China se explica claramente por eso, precisamente. Compite con Estados Unidos, ve que China va avanzando muy rápidamente y, bueno, ya es la principal potencia comercial del mundo. Eso sin duda lo es, ¿ya? Entonces él trata de pararlo. Segundo, ¿verdad? El nacionalismo. Eso explica, por ejemplo, su política anti gente que vaya a Estados Unidos. Ok, doctor Campos, 30 segundos le doy porque ya estoy por integrar al sociólogo Juan José García también al análisis que tenemos esta mañana. 30 segundos sobre ese punto medular, ¿no? Características muy especiales de un presidente que si le ha valido o no le ha valido la simpatía en todo caso de los estadounidenses. Yo creo que a lo señalado por Rubén, Ernesto, hay que agregar algo muy importante. Que Estados Unidos se ha aislado del mundo y se ha aislado de América Latina. En México hay un resentimiento bárbaro. Si usted en estos momentos hiciera un latinobarómetro, gana Biden sobradamente, Rubén, 80-85%, sí. Pero nosotros no votamos en Estados Unidos. Claro. Entonces, pero sí votan salvadoreños. Sí, claro. De hecho, el estado de California, donde tenemos bastante representatividad, creo que favorece muchísimo al voto del ex vicepresidente Biden, ¿no? Entonces la pandemia, Ernesto, y con esto quizás cierro la idea para retomarla un poquito más adelante, la pandemia encuentra a Estados Unidos con estos conflictos abiertos, con estas tensiones abiertas, con estos enfrentamientos con China. Y mire, quiero dejar ya una línea para tratarla más adelante. Yo quisiera que El Salvador saliera ganador de la pandemia, porque hay de fondo, por la pandemia, una reorganización económica global que es necesario referirnos. Curiosamente, no todo es negativo tras la pandemia. Habrían oportunidades importantes donde El Salvador, con audacia empresarial y audacia política, con un liderazgo visionario, podríamos insertarnos a la reorganización de las cadenas productivas. Es que esto es solamente un preámbulo para poder entender y comprender qué es lo que está pasando en Estados Unidos y qué es lo que va a pasar ahora. Obviamente esto nos va a llevar a comprender también mejor cuáles son las repercusiones o el impacto que tendría la decisión de los estadounidenses en la reelección o la elección de un nuevo presidente frente a países como los nuestros, ¿no? Así es que me voy con el sociólogo Juan José García, que ya está listo también vía Zoom con nosotros. Juan José, qué gusto saludarte, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ernesto, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto, un gran placer compartir con colegas y contigo estos temas tan trascendentales para el país. Un saludo muy cordial y un reencuentro con Napoleón Campos, desde hace allá de un tiempo, y un saludo a mi amigo querido Rubén. Así es, Juan José, ¿cuál es tu fase introductoria a esta primera etapa de análisis que hemos tenido también con tus compañeros acá de mesa? Bueno, yo de acuerdo con el análisis de Nápoles y de Rubén, creo que han sido bastante atinados en cierta medida. Yo le agregaría un elemento muy importante a estos análisis. Y ciertamente me parece que el presidente Trump ha polarizado y ha dividido a la sociedad norteamericana. Los recientes movimientos de afroamericanos, la violencia policial, el uso de la violencia física para resolver problemas sociales, es algo
relativamente nuevo en la historia moderna de Estados Unidos, aunque muy viejo, ¿verdad? Y eso proviene del ADN, es decir, del componente básico de la sociedad norteamericana. Es una sociedad dividida étnica y racialmente. Y sobre esta base se montan estos conflictos. Estados Unidos nunca ha resuelto el problema de los afroamericanos desde ya hace más de 50 años. ¿Verdad? Siguen siendo marginados, siguen siendo excluidos, siguen siendo los pobres, ¿verdad? Igualmente con los migrantes. Los migrantes para Trump son los enemigos del sistema, a los que hay que combatir, a los que hay que reprimir y a los que hay que detener, ¿verdad? La seguridad nacional de Estados Unidos está siendo amenazada, ya no por los terroristas del Medio Oriente, nada de eso, está siendo amenazada por las olas migratorias principalmente de Centroamérica y de México. Realmente este es un componente esencial y lo vamos a ver, ojalá que no, lo vamos a ver en esta coyuntura electoral. Me decían ayer que en los centros urbanos más importantes de Estados Unidos, como de California, Los Ángeles, Santa Mónica, Beverly Hills, Nueva York, Dallas, en los centros comerciales, en el centro de la ciudad, están poniendo mamparas de madera para prevenir cualquier acto de violencia contra los comercios que se ubican en esta zona. Me decían también que en 32 estados de los 52 que componen a la Unión, la policía y la Guardia Nacional están en alerta roja, preveniendo cualquier tipo de violencia que puede producir, no solamente porque esta sociedad se ha polarizado tanto, sino porque en estas coyunturas electorales es cuando afloran los conflictos. Bueno, y sobre todo también por las características que hablábamos, que son elecciones inéditas, históricas, por todos los componentes que ya, no sé si es la palabra que encaja en este análisis, lo folclórico que ha sido precisamente esta administración. No sé qué piensa el resto también. Tienen la palabra los tres. Bueno, folclórico es, sí. es un término, creo yo, Ernesto, que quizás no refleja a cabalidad estos 4 años turbulentos que ha vivido el mundo con el presidente Trump. Yo creo que hay cosas muy positivas de que nos deja el presidente Trump y quedará hoy, si los electores lo empujan a 4 años más o ahora concluyen. Muy pocas veces un presidente no ha sido reelecto en los Estados Unidos. Rubén, tú sabes, la gran tradición es la reelección, ¿verdad? Claro. Se reelijo el presidente George Bush, se reelijo el presidente Clinton, se reelijo el presidente Obama. ¿Se romperá esa tradición? Es una gran pregunta que tenemos ahora. Tenemos también otras grandes preguntas. La participación latina, que siempre se dice que es cada vez más importante, pero cuando uno habla con las organizaciones, Ernesto, de latinos en Estados Unidos, lo que se quejan es que la participación la consideran baja, que creen que, no obstante, van 70 candidatos al Congreso de origen latino o nacidos en América Latina este día. A ver, pero el voto latino no lo tiene el presidente actual, ¿no? Bueno, yo me atrevería a decir de que no, sobre todo por su política que ha sido calificada como anti-inmigrante, doctor. Pero fíjese que ahí hay unas cosas paradójicas, porque esto no se puede ver así. Lo que nos advertía Rubén es muy claro. No se puede ver esto a nivel nacional. Es muy diferente la posición de los cubanoamericanos en la Florida que de los mexicanos en Texas o en California. Yo creo que este punto, porque nos compete directamente, claro, pues los latinos, bueno, dentro de poco vamos a llegar a ser la primera minoría dentro de los Estados Unidos. Y dentro de 25 años, todos los que ven cómo va creciendo el país, ¿verdad?, en términos de los grupos, va a ser, dentro de unos 20 a 25 años,
va a ser la primera vez en la historia de Estados Unidos en que los blancos se convierten en minoría. De allí la explicación de por qué esta especie de racismo que en muchos de los sectores blancos se ha despertado en Estados Unidos, ¿verdad? Pero volviendo a los latinos, mire, yo creo que aquí hay ha crecido por un lado, pero segundo, es bastante difícil lograr en las encuestas, y eso lo están diciendo las empresas, una calificación correcta de cuáles son los afroamericanos, los latinos, los orientales, que son un grupo muy grande ahora ya también, ¿verdad? Y por eso a veces lo de ellos es un poco difícil. Pero lo que sí está claro en esta elección es que, uno, el voto latino va a ser mucho más alto que en las elecciones anteriores. O sea, el ausentismo electoral de los latinos en Estados Unidos se está reduciendo. Segundo, que la intención o la propaganda del presidente Trump para penetrar a los latinos fuera de la vieja generación de cubanos en Florida, porque la nueva generación ya son otra cosa distinta, ojo, ¿verdad? Pero fuera de eso, no ha tenido ningún éxito, al contrario, ha crecido, según las encuestas, porcentualmente el voto latino a favor de los demócratas. Y esto es un elemento, el voto de las minorías afroamericanas, de las latinas y de las orientales, son en todos los tres casos favorables al presidente, al candidato Biden sobre el presidente Trump. Y es un elemento cada vez más fuerte en la elección de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, Juan José. Te vi muy pensativo en los análisis ambos que tenías anticipadamente. Yo quisiera agregar un elemento que me parece muy importante respecto del voto latino. Sí. De acuerdo precisamente que es un voto no monolítico, ¿verdad? No unificado, sino que uno puede ver que eran fisuras muy importantes dentro de los latinos, ¿verdad? Rubén decía, el voto cubano de la Florida favorece a los republicanos siempre, el voto mexicano de Arizona, Nuevo México y de Texas favorece también a los republicanos, entonces no siempre votan demócratas los latinos, de acuerdo con eso. Sin embargo, creo que el número de latinos va aumentando con eso, ¿verdad? Actualmente en estas elecciones el tamaño del voto latino llega a los 34 millones, es decir, nada despreciable, ¿verdad? Es decir, es un voto muy codiciado por ambos partidos. Acordémonos también que en la elección de Barack Obama del 2012, el voto latino y precisamente el voto salvadoreño en Maryland fue muy importante para ganar ese estado, que fue clave para el triunfo de Barack Obama en la elección del 2012. Estos votos entonces son cruciales en este sentido, ¿verdad? Y tanto el voto cubano de la Florida es crucial para los republicanos, ¿verdad? A pesar de que la nueva generación, como decía Rubén, está votando cada vez más inclinados hacia el lado demócrata, pero el voto duro de los cubanos en la Florida sigue siendo republicano, igual el de origen mexicano de Texas, ¿verdad? Los mexicanos en Texas son más conservadores y más racistas que los blancos de Arkansas o de Missouri, ¿verdad? O de Georgia, ¿verdad? Yo quisiera... según las encuestas, ¿verdad?, que nos dicen los resultados finales, Joe Biden lleva una gran ventaja, ¿verdad? Una gran ventaja de casi 9 puntos por encima. Bajó ayer a 6, lo decía yo, 6.9 esta mañana. Sí, doctor, tienen la palabra los cuatro. Eso le da a Biden una ventaja importante, doctor Zamora. Sí, yo quisiera como aportar dos cositas a esto.
O sea, lo que ha dominado en esta elección en términos de encuestas es el promedio de encuestas. Hay que tomar en cuenta eso. Es bien importante, eso que usted dice. Y es un fenómeno nuevo, creo yo, que se está haciendo. Ya había algo, pero ahora es el que se ha centrado. Y allí precisamente vamos a ver si aciertan ahora, ¿eh? Porque no tienen una trayectoria de no acertar últimamente. Para las encuestas esta elección es muy determinante, pero lo que yo quería señalar son dos cosas que hay que tomar en cuenta. Primera, el presidente Trump en términos de encuestas es el primer presidente de todos los modernos que han habido que nunca llegó al 50% de apoyo. Ojo, no hay una encuesta. A lo más que llegó, por ejemplo, hace unas semanas, ¿verdad?, fue 47% de los encuestados diciendo que lo apoyaban. Esto es un fenómeno nuevo en las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque hay como un sustrato en la población que está en desconfianza con el presidente. Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Ahorita ha bajado el 47% en los últimos a 42, 43% de apoyo. Pero segundo, el problema es que el voto de las minorías, estoy hablando afroamericanos, latinos y orientales, porque son las tres principales, ¿verdad?, se ha vuelto ya indispensable para que pueda ganar uno u otro presidente. Bueno, sin duda alguna... Y esto es determinante ya en esta elección, según parece. Sin duda alguna, el estado decisivo, de acuerdo a las proyecciones estadísticas y los cálculos que han hecho algunos especialistas y que en el pasado han sido muy certeros, es que el estado de Pensilvania estaría tomando la decisión de quién gana las elecciones este día. Eso es parte de los que vamos a estudiar, los 272 colegios electorales, que son los que precisamente deciden la elección de un presidente en los Estados Unidos. Sí, dime. Sí, Juan José. Última nota. Realmente Trump la tiene muy difícil, porque según las encuestas tendrá que ganar todos los swing states, o sea, estos estados que no votan ni republicanos ni demócratas siempre, ¿verdad? A Biden faltan 3 swing states para poder ganar la elección. Yo sé. Tú decías Pensilvania, ciertamente, Ohio, ciertamente, Wisconsin, ciertamente. Creo que esos son los estados que hay que ponerle la lupa para ver a dónde se va a inclinar la elección y quién va a ser el ganador. Yo sé que hay mucha ansiedad de parte de muchos televidentes para conocer el análisis de ustedes que va a tener precisamente estudiar qué repercusiones tiene si gana A y B para países como el nuestro. Yo sé que es un tema que muchos lo están esperando. Solo voy a darle 15 minutos más después de esta pausa para estudiar el fenómeno de la elección, para hablar del tema de colegios electorales, para comprender mejor la complejidad, como lo decía el doctor Campos al principio, para entender mejor de qué se trata esta elección y de otros elementos importantes que me rodean. Luego entramos a conocer qué repercusiones tendría si gana John Biden, si gana o continúa el presidente Donald Trump para países como el nuestro. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por mantener siempre esa fiel confianza en Grupo Megavisión, donde estamos apuntalando siempre los temas más importantes que ocurren en nuestro país y el mundo entero, para que usted pueda tener de primera mano sus lecturas, sus enfoques y así construir su propia lectura. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Son las 7:08. Gracias al Banco Hipotecario. Vamos al siguiente segmento a continuar con este análisis sobre
el comportamiento que ha generado y va a generar el proceso de elección a un nuevo presidente o a reelección en los Estados Unidos este día. Sin duda alguna, les decía que muchos están esperando ver, dependiendo de quién gane, cómo va a continuar la política exterior de los Estados Unidos para países como México y Centroamérica, que están íntimamente vinculados por muchos aspectos y especialmente por uno de los grandes problemas, como lo mencionaba el doctor Zamora, que tiene que ver con la política migratoria, ¿verdad? Que es uno de los aspectos fundamentales por los cuales creo que es necesario abordarlo. Son 270 votos electorales los que definen, 435 representantes al Congreso que hay que elegir, son más de 100 senadores, ¿verdad? No, son 100. ¿Sí? Son 100. Son 100 los que se van a elegir. No, un tercio nada más. Un tercio nada más. Senado hoy se reelige. Se van a elegir un tercio, pero el total son 100 senadores. Exacto. Exactamente, del tercio son 100. Sí. ¿Verdad? Así es. Ok, ahí, por cierto, ahí está el dato con los cuales estamos manejando parte de esa estadística que estoy planteando con el propósito de, como les decía anteriormente, de comprender mejor la complejidad de este proceso de elección, porque a partir también de la conformación de estos escaños, así se va a manejar una política migratoria, porque no es el presidente en sí, per se, quien la maneja. Sí, porque Ernesto, exacto. Sí, doctor Campos. Ese es un punto medular. Ya vamos a ir entrando poco a poco a los intereses salvadoreños, los intereses en las relaciones bilaterales. La reforma migratoria es una ley, no es una acción ejecutiva, como lo es el TPS, por ejemplo, o la acción ejecutiva DACA, que ha favorecido a nuestros soñadores. Y por tanto, si es una ley, es un asunto del Congreso, de las dos cámaras, que el presidente, y aquí podemos comenzar a jugar con estos escenarios, porque ¿qué es lo que sucede, Ernesto? Los demócratas le están apostando, ya controlan la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Representantes, pero le están apostando a que las reacciones contra estos 4 años del gobierno de Donald Trump también les recaude y puedan pasar a controlar nuevamente el Senado, la Cámara Alta. Este es un escenario posible ante una reelección del presidente Trump, o que a su vez los demócratas terminen la noche, Rubén, Juan José, con el budget, que también ganen la presidencia con Joe Biden. Pero creo que podemos estar pensando en este equilibrio siempre interesante que nos enseña la institucionalidad de los Estados Unidos, de que el presidente Trump sea reelecto, Ernesto, y el Senado, la Cámara de Representantes, sea controlada por los demócratas. Algunos quieren eso, justamente como queremos también que suceda en El Salvador, en nuestros países, para poder mantener este sano intercambio y esta sana intercooperación entre los órganos del Estado. Ok, Juan José, ¿querías comentar algo? Sí. ¿Querías sumar? Nada más quería decir realmente que para los intereses de la región, esta elección es muy importante, es fundamental y esencial. Biden ha planteado 4 áreas de atención para la región, que creo son muy importantes para ponerlas en el tapete de la discusión. En primer lugar, en los primeros 100 días de su mandato enviará al Congreso una ley de reforma migratoria integral. Es una promesa que lo dijo en el último debate presidencial. Un fondo de desarrollo económico y social para detener la migración indocumentada de $4.000 millones para el Cúmulo Norte. En tercer lugar, una oficina de atención especializada e integral para combatir la corrupción y promover la transparencia en esta región. Y la vicepresidenta, la candidata a la vicepresidencia, ha dicho que, los migrantes ya no serán los enemigos de Estados Unidos, sino todo lo contrario. Serán unos aliados muy importantes para el desarrollo económico, para el desarrollo cultural, para el desarrollo político de la nación. Y que por lo tanto van a ser tratados con dignidad
y con respeto. Totalmente distinto a los 4 años de pesadilla que nuestros migrantes han tenido con la administración Trump, ¿no? Que han llegado a los extremos que todos sabemos, separación de familia, y en algunos centros de detención les han extirpado a las mujeres su útero para que no puedan tener hijos y quedarse en Estados Unidos. Okay. Han llegado a extremos de barbarie, ¿verdad? en cierta medida. Eso no se puede permitir. Creo que esto es importante para, dijéramos, tenerlo claro en nuestra discusión. Como decía Napoleón, es necesario ser más proactivos en esta propuesta de John Biden. Ellos van a plantear una propuesta de reforma migratoria. ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuáles son los intereses migratorios de El Salvador? Ya vamos a hablar de eso, porque yo creo que es el punto medular Juan por el José cual se nos ha advertí que montado venía. el tercer Exacto, punto. sí. Mira, yo quisiera regresar al primero. No, pero bien interesante. Sí, no, es que esto es lo que hay que ver, en definitiva. Sí. No, pero mira, yo creo que lo importante es explicar cómo es Estados Unidos, que es distinto a nosotros. Sí. Aquí, el que gana, aunque sea por 2 votos, es el presidente, como las democracias en todo el mundo, las buenas democracias. Estados Unidos tiene doble. Se puede ganar la presidencia y la señora Hillary Clinton se la ganó por poco de como 3 millones de votos más que Trump, por cierto, pero no se gana la presidencia, sino que tiene que pasar por un consejo electoral. ¿Qué es eso? Eso es otro grupo de gente que se nombra o que se elige a partir del número de votos que tenga cada estado, y en cada estado la forma de hacerlo son bastante distintas. Por eso es que es tan complicado, pero son ellos los 240 y pico, 400, 200 y tantos señores del colegio electoral los que deciden quién va a ser presidente. La regla que ahora se tiene por los algoritmos que se hacen con las campañas, es muy simple. Para poder, con el voto popular, vencer al colegio electoral, es decir, asegurarse en el colegio electoral que el que tenía más votos del pueblo va a ser el presidente, ese candidato necesita ganar por más de 2.3% del voto popular. Ojo, ese es el cálculo que hay ahora. Entonces, si Biden está entrando con 6, 7 y hasta 8, dicen, puntos de diferencia respecto a Trump, su posibilidad de ganar el colegio electoral, que es el gran problema, ¿ya? Y el verdadero elector, ¿verdad? Es precisamente muy bueno, a no ser que los votantes cambien esto el día de hoy. Fíjate, Rubén, que lo que tú estás diciendo, quien primero lo advirtió, y yo creo que Juan José estuvo pendiente de las convenciones republicanas y demócratas, quien justamente, y tú te acuerdas, Juan José, en el caso de la demócrata, quien más resaltó este punto, este interjuego entre voto nacional y colegios electorales, fue quien fue víctima de este sistema, la señora Hillary Clinton. Y ella dijo, ¿de qué nos sirve que ganamos hace 4 años más de 3 millones de votos respecto a Donald Trump si no nos sirvió de nada? Toda vez que perdimos en esos estados que, como muy bien decía Juan José, son esos estados que no están nunca definidos. California va a ser demócrata, ¿verdad? Ha sido demócrata y difícilmente deje de ser demócrata, pero un estado del medio oeste como Oklahoma va a ser republicano, ¿verdad? Entonces esos estados, esos 2 estados, de hecho al final sumados, la diferencia de la presidencia la ganó Trump por 190,000 votos, Ernesto, 200,000 votos hace 4 años, que fue recogiendo. Hubo estados de esos 12 que lo ganó por 11,000 votos de diferencia, ¿verdad? Y algunos, Juan José y Rubén, que ha sido embajador, lo saben, algunos están previendo un escenario como el de Al Gore, ¿verdad?
contra el presidente George Bush, aquel año 2000, donde las elecciones terminaron en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, puede ser que la noche no sea larga, sino que estemos comenzando una jornada postelectoral de puntos suspensivos indefinidamente las próximas semanas, aunque todos quisiéramos, y los mercados internacionales, los mercados financieros, las bolsas, quisieran que hoy mismo en la noche hubiese ya presidente electo en los Estados Unidos. Bueno, es casi, se está especulando muchísimo la tardanza con la que pueden darse los resultados, decíamos, ¿verdad, doctor Napoleón? Sí, ¿sí? Y además el conteo de los votos postales. ¿Es por la complejidad o es porque realmente puede pasar algo que no es común encontrarlo? ¿O es común encontrarlo en sociedades como las nuestras cuando hay problemas a la hora de no aceptar la derrota o el triunfo para el otro, ¿no? No, yo creo que este problema es distinto en Estados Unidos. Okay. Acá, porque la tradición era que hacían fraude. Sí, okay. Y costó, después de los acuerdos de paz, reconstruir un tanto la confianza de la gente en el voto, que ha mejorado, creo yo. Pero en Estados Unidos es distinto. Es diferente. Hay confianza, que se ha disminuido, por cierto, por todas estas movidas que han habido en elecciones anteriores. Pero todavía existe la confianza. El problema es los resultados de la votación de las personas que vayan a votar. Se va a conocer hoy en la noche, si es que es electrónico el voto. El problema es el voto no presencial, sino los que se han dado antes, sí, que en algunos estados se empezó a contar ya desde ayer y van a poder dar resultados muy pronto, pero otros estados tienen prohibido hacerlo, ¿verdad? Y todavía no han tocado uno solo de esos 100 millones de votos y hay que esperar que los cuenten. Ese es por lo que podría ser, pero son 100 millones, hay que ver cuántos votan presencialmente para poder calcular si el 100 millones cambia o no podría cambiar el resultado. O sea que, en principio, un resultado definitivo esta noche no es posible. Okay. Pero una proyección sí es posible y con bastante credibilidad. Okay. Que eso es lo que esperamos. Okay. A eso de las 2 de la mañana. Y esa es la ansiedad que usted dice, Ernesto, precisamente. Porque esta es la fiesta, como decía Rubén. Esta es la fiesta de la política internacional de cada 4 años, las elecciones en Estados Unidos. Ojalá que los pronósticos de Rubén y de Napoleón se cumplan. Yo soy pesimista. Ok, interesante. Vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos y ahora entramos a la parte medular subsecuente de las elecciones. Es decir, independientemente quién gane, ¿qué le espera a El Salvador? En una recién conferencia de prensa emitida por el embajador Douglas Johnson en nuestro país, él decía que los Estados Unidos puede ser aliado, El Salvador puede ser aliado de los Estados Unidos y a su juicio El Salvador sigue siendo un país donde se respeta la democracia. Aparte de eso, Estados Unidos va a seguir siendo un respetuoso de aquel país donde se respete precisamente la institucionalidad. Vamos a hablar de eso y de otros aspectos independientemente de que quien gane la presidencia, decía el embajador Johnson, El Salvador seguirá siendo un aliado importante para los Estados Unidos. Ahí está, imágenes del huracán ETA. Estas son imágenes reales que tenemos en este momento. Quisiera saber si esto ya es parte de la última actualización que tenemos, sobre todo por el ingreso mismo que ya está teniendo y generando el impacto específicamente en la zona de Bluefield, en la zona de Honduras y por supuesto también algunos grados de afectación ya de manera más interna en nuestro territorio centroamericano. Pero no, ahí están imágenes en vivo desde estas que nos están llegando a esta hora de la mañana, 7:23. Gracias por mantenerse en sintonía de nuestra programación. Imágenes de nuestra ciudad capital, especialmente la zona oriente. Ahí vemos el ingreso hacia San Salvador de tráfico, no así hacia lo que sería el sector de Ciudad Crediza y buscando Soyapango, pues prácticamente tenemos
bastante circulación normal, no así para ingresar a San Salvador. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero aprovechar e invitarlos que hoy Grupo Megavisión lanza su programa a las 8 de la noche en Canal 19, Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Arrancamos también nuestra carrera electoral con autoridades del Tribunal Supremo Electoral, su presidente y sus magistrados, para conocer las reglas del juego, cómo va a desarrollarse el proceso de elección que nos va a llevar hasta febrero próximo. Así es que desde ya no se pierda Pulso Ciudadano, hoy a las 8 de la noche por Canal 19. Así es que estaremos muy atentos a que ustedes estén desde luego muy bien enterados de todo lo que acontece también en este proceso electoral que vamos a vivir los salvadoreños. Quizás para aclarar un poco y ampliar el resultado de esa conferencia de prensa que dio recientemente el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, independientemente de quién gane la presidencia en Estados Unidos, El Salvador seguirá siendo un aliado y que nuestro país está dentro de todos los objetivos de Estados Unidos. Pero advierte, y ahí está esta imagen donde dice: la amistad de Estados Unidos depende del respeto a la democracia. En Washington hay mucho interés por el hemisferio occidental y sin importar quién gane, El Salvador jugará un rol importante. Habla de la importancia del Estado de Derecho y que en su país pone mucha atención, precisamente se le pone muchísima atención al nuestro. Vamos a ver, ¿qué piensan de este elemento ya que se introduce como un factor clave para poder darle más importancia e interés al tema que hemos puesto de manifiesto esta mañana en el programa? Ernesto, la verdad es que El Salvador es un país con una historia larga en la relación con Estados Unidos. Nosotros ahorita vamos al website de la Embajada de El Salvador aquí, de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, y encontramos la fecha de 1863. Fue durante la presidencia de Abraham Lincoln cuando se abrieron relaciones diplomáticas entre El Salvador y los Estados Unidos en medio de la Guerra Civil norteamericana. Hemos sido aliados en la Primera Guerra Mundial, respaldamos a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y hay muchas páginas inconclusas sobre el papel de Estados Unidos durante la Guerra Fría y durante la Guerra Civil en El Salvador. Estamos en el siglo XXI, estamos en estas elecciones y estamos además en un contexto que claramente quedó reconocido en septiembre, Ernesto, en las dos cartas que enviaron primero el grupo de congresistas demócratas, los 12, donde habían allí pesos pesados, ¿verdad? Y luego, 2 semanas después, la carta de congresistas republicanos, donde a mi juicio el peso más pesado que venía allí era el famoso congresista Díaz Balar, sí, de esta comunidad cubanoamericana que ya mencionábamos, de mucho peso. Y son acciones, y yo le comentaba a Rubén en en el agradable corte comercial, que yo he llegado al convencimiento de que respecto a El Salvador, Ernesto, y respecto a Centroamérica, se ha venido generando, se ha venido incubando un consenso bipartidista que queda reflejado en esas dos cartas. Y esto se dio la semana pasada. ¿Y cómo se dio? Bueno, ya nos anunciaba por adelantado muy bien Juan José el plan Biden presentado el día lunes, donde nos dice claramente que en el centro de la política exterior de ganar Biden, para Centroamérica, el centro será la lucha contra la corrupción. Y en el diagnóstico de ese plan Biden, Juan José, tú lo leíste detenidamente, se hablaba de instituciones en Centroamérica carcomidas por la ineficacia
y la corrupción. Si esto es así, y creo que lo que sucedió el viernes con lo que usted señalaba, Ernesto, la conferencia tremenda de prensa del embajador Johnson, donde dice, si quieren seguir siendo amigos de Estados Unidos, respeten la democracia. Creo que esto... ¿Y ese mensaje a quién se lo envió? A todos, Ernesto, a todos. Desde el presidente Bukele, que irrumpe militarmente en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, hasta nosotros como ciudadanos que debemos de hacer nuestro propio aporte a contribuir a la democracia en el país. Pero esa contundencia no mucho se escuchó durante el acontecimiento del 9F, ¿no? Pero le termino el último punto. Okay. Y estoy seguro que Rubén ya le pican las manos. Porque yo tengo alguna pero idea. necesito solo cerrar esta idea. Algunos creen, y yo creo que se equivocan rotundamente, que si es reelecto el presidente Trump, la cosa se le pondrá fácil al Salvador, al presidente Bukele, a quienes quieren y respetar el Estado de Derecho y la democracia en el país. Y yo creo que se equivocan rotundamente, porque este consenso bipartidista está muy claro. Y este golpe en la mesa que da el viernes el embajador Johnson no deja lugar a dudas. Por tanto, es un momento de rectificación. Estas elecciones en Estados Unidos también, Ernesto, ponen al desnudo las debilidades de la democracia salvadoreña en estos momentos. Y mire, no solo Estados Unidos, la Unión Europea también ha cerrado filas con reclamarnos Estado de Derecho, democracia, independencia judicial, respeto a la división de poderes. En esa conferencia de prensa, el diplomático estadounidense en nuestro país fue claro en manifestar que, se mostró a favor de que no existan en el país dos bandos, los pro Bukele y los anti Bukele, sino invitó a trabajar en puntos en común a todos en el país. Yo recuerdo que ese fue un elemento importante. Yo quisiera, ya lo destacaste tú, Neto, porque para mí esa encuesta es bien importante. Hemos tenido el embajador de los Estados Unidos aquí más pro gobierno que yo le recomiendo de la historia salvadoreña, pro gobierno de El Salvador, ¿ya? Incluso que ha llegado a defender al gobierno en contra de lo que dije su presidente, porque para Trump, que ha convertido el problema de las pandillas aquí en El Salvador, que los tiene en Estados Unidos, como un problema de seguridad nacional. Ojo, nunca antes eso había pasado y Trump lo ha hecho. Y aquí, cuando se le sacan todos los documentos de que el gobierno está en pactos para que le den los votos con las pandillas, ¿cuál es la respuesta del embajador? Dice, aquí lo importante es que se han bajado los asesinatos, los homicidios. O sea, su presidente está diciendo que es un problema de seguridad nacional, y dice que cuando el gobierno de El Salvador se entiende con las pandillas, no, el problema es que se han bajado los homicidios. Ahora cambió ya. Esto responde a una cosa que está pasando en Washington. El gobierno de El Salvador ha sido muy rudo con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en materia diplomática. Las dos últimas que le ha hecho son serias. Primero, lo que hizo con el nombramiento de la embajadora. La juramenta antes de que le den el plácet del país que la va a recibir. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque es como querer obligar a Estados Unidos que la reciba, pase lo que pase, sea lo que sea su embajador. Artículo 4 del Convenio de Viena. El Convenio de Viena lo violó el gobierno de El Salvador, y eso para el Departamento de Estado le cayó como un barril de agua helada en la cabeza. Pero no solo eso, 5 o 7 días antes de la elección, ¿qué es lo que hace el gobierno de El Salvador? Contratar a un lobbyista demócrata, uno de los principales consejeros de un presidente demócrata anterior, ¿verdad?, para que le vea sus cosas en los Estados Unidos, y se están gastando allí más de cientos de miles de dólares al año, ¿verdad? ¿Qué mensaje le está mandando al Congreso de Estados Unidos?
Es simple y lo han interpretado así. Creo que Trump ya perdió las elecciones. Okay. Y por lo tanto quiero entenderme con ustedes. Y así lo ha leído el Departamento de Estado. Por eso es que creo que en este cambio que han obligado al embajador norteamericano en El Salvador a decirlo de esa manera, si no respeta la democracia no hay relaciones buenas. Y segundo, déjese de partir el país en dos y busquen el entendimiento. Ahí está. Esas dos cosas que son centrales, porque son dos golpes centrales y que creo yo que al gobierno del presidente Bukele, por parte de Estados Unidos. Interesante análisis, me voy a la pausa. Te doy la palabra, Juan José, cuando regrese, porque estoy atrasado con la pausa. Volvemos con más de este análisis importante, en la que estamos conociendo el ángulo precisamente de las elecciones que viven los estadounidenses este día y las repercusiones hemisféricas, y especialmente para nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ver, Juan José, me había quedado contigo para darte la palabra y especialmente conocer un poco tus impresiones con relación a estas declaraciones que emitiera el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, en la que cambiaba un poco, digamos, el tono en cuanto a la postura que venía asumiendo anteriormente con relación a algunos acontecimientos que habían ocurrido en nuestro país. Claro, concuerdo con lo que ha dicho Rubén. Ha habido un cambio del discurso político del diplomático de Estados Unidos. Algo está pasando en Washington. Posiblemente se augura una victoria demócrata y por lo tanto hay que cambiar el discurso. Y se aparta un poco de lo que ha venido haciendo este embajador, que como dijo Rubén, ha sido uno de los más injeristas en la historia moderna de las relaciones diplomáticas de El Salvador, ¿no? Acordémonos que este embajador no es un diplomático de carrera, es un militar, ¿verdad?, anclado todavía en la Guerra Fría. Por ahí dio algunas declaraciones sobre la amenaza comunista. Él cree todavía que el fantasma del comunismo recorre la región, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, esta visión del mundo y de las relaciones internacionales le ha llevado a tener posiciones diplomáticas bastante, ¿verdad? No solamente ha hecho lo que Rubén ha dicho, sino que también me parece que rompe con las reglas diplomáticas, aparecer en una conferencia de prensa en nacional, en cadena nacional, y a imponer al nuevo presidente de ANLA. Dijéramos, eso es impensable en las relaciones diplomáticas. No, nadie, ningún embajador va a llegar a Washington a decirle: yo creo que el subsecretario para Asuntos Hemisféricos de América Latina sea esta persona, ¿verdad? Y felicitamos al presidente Trump por esto. Esto lo dijo y lo hizo el embajador. Ok, pero importante también, perdón Juan José, resaltar que él llamó a calmar esa retórica de ambos lados, que creo que eso es lo importante. Este país lo que necesita es una reconciliación, como él lo decía, en pro de que no exista ni en pro a favor ni en contra, sino que se trabaje en unidad, ¿no? Por eso, algo ha pasado en Washington para este cambio de posiciones del embajador Johnson, ¿no? Ahora está un discurso más conciliador, menos pro Bukele, ¿verdad? Más viendo los intereses de Estados Unidos en la región, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, como digo, me parece que estos cambios de discurso no obedecen más que a la
cambios en Washington. Ok, corro en el tiempo porque se nos está yendo. ¿Qué va a pasar independientemente quién gane? Vamos a pasar ahora a otra etapa que es importante, el tema de la migración, que no pende precisamente de los presidentes per se, pero sí tiene mucha influencia. ¿Cómo ustedes examinan el tema de la migración independientemente de quién gane? Vamos a ver. Mira, yo creo que esto es bien importante. Así que... Perdón, Juan José. Sí, Juan José. Juan José, ok. Bueno, este es un tema crucial, fundamental. Biden lo había ocultado y apareció en la última debate, en el último debate presidencial, ¿verdad? La propuesta de Biden es una propuesta que interesa mucho a los intereses centroamericanos, una reforma migratoria integral a los primeros 100 días de su gobierno, una propuesta que vaya a legalizar a los Dreamers, una propuesta que ofrece un TPS, no a los salvadoreños, ¿verdad?, sino a los venezolanos, ¿verdad? Y antes había dicho que también iba a dar un trato privilegiado en términos migratorios a los nicaragüenses que huyen del régimen antidemocrático y totalitario de Daniel Ortega. Entonces parece ser que aquí hay un cambio fundamental de estos 4 años de pesadilla migratoria que hemos vivido los países centroamericanos, en donde se construyó al sujeto migratorio centroamericano y mexicano como el gran enemigo de la democracia y de la seguridad nacional de Estados Unidos. Ok, en concreto, quiero concretizar y correr en el tiempo. A tu criterio, ¿es más fácil lograr una reforma migratoria motivada por el presidente Biden que en el caso del presidente Donald Trump? Yo quiero recordar nada más un poco lo que hizo Barack Obama. Ok, brevemente, porque necesito... Brevemente. Barack Obama llegó a la presidencia ofreciendo una reforma migratoria desde el 2008, desde su primer mandato. Nunca presentó en el gobierno, en su primera etapa de gobierno al Congreso, una reforma migratoria. Ok, me lo dijiste todo. Entonces no podemos esperar mucho de ellos, ¿no? Ya habían perdido el Senado y la Cámara de Representantes. No podemos esperar mucho de ellos entonces. Con esta promesa. Okay. Estas promesas tienen un pasado muy oscuro en la gestión de Moro. Ok, me queda claro esto, me voy a una pausa y regreso con el doctor Zamora para que nos dé su punto de vista con relación a este tema, aprovechando los últimos minutos que nos quedan de programa. Mira, nos vamos a la pausa y regreso con usted. Regresamos. Le doy la palabra cuando regresemos. 7:45 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a la parte casi concluyente, colocando sobre la mesa de este análisis tan importante que hemos tenido, y les agradezco a los tres que nos han acompañado, muy conocedores de la materia: Juan José García, sociólogo, Napoleón Campos, politólogo, y por supuesto el doctor Rubén Zamora, que ha sido embajador de El Salvador ante Washington. Doctor Zamora, me había quedado con usted para analizar el tema de la migración, viéndolo desde el punto de vista del resultado de las elecciones este día en los Estados Unidos. Mire, brevemente, pongamos, si ganara Biden, yo creo que va a haber un cambio similar al que hubo cuando perdieron los republicanos y ganó Obama. Pero hasta dónde va a llegar ese cambio, yo tengo mis serias dudas de que esto lleve a una reforma integral de la migración. ¿Por qué razón? Porque el problema con el que Obama se topó fue que se trabajó, y me tocó a mí ser parte de eso, cuando era embajador, se trabajó
la reforma integral y nunca se llevó al Congreso realmente. ¿Por qué razón? Porque había un conjunto de diputados demócratas, ojo, y eran mayoría entonces, que claramente le dijeron al presidente Obama: no lo ponga porque no podemos votar por esa ley. Y ante el peligro de que recién empezado tuviera una derrota, porque los republicanos no quieren reforma electoral, pero si se le añadían los demócratas, se podía rechazar, no hizo nada. Ahora, ¿por qué lo hizo? Y a última hora Biden, es lo que yo me pregunto, de presentar la reforma. Y ya lo dijo claramente, 100 días para presentar la reforma, porque ahí está. Si eso ya se había arreglado, incluso con participación de las organizaciones de los migrantes salvadoreños y centroamericanos. Yo creo que él calcula que como se va a tener más fuerza en el Congreso los demócratas, que lo más probable es que el Senado pase a ser dominado por los demócratas, que él en los primeros días tenga la fuerza que el presidente Obama no pudo tener cuando él quiso hacerlo, ya, políticamente hablando. Y se está arriesgando porque dijo 100 días. Dijo 100 días, o sea que le vamos a contar los días, ¿verdad? Y él la va a tener que presentar. Va a poder salir, Dios lo quiera. Pero lo que sí está claro, va a haber cambio importante. Primero, en la no más persecución, creo yo, a los salvadoreños que están adentro de Estados Unidos. Segundo, en que los retrocesos migratorios que hizo Trump contra el TPS, contra el Dreamers y otras más, van a ser cambiados por el nuevo gobierno. ¿Ya? Y creo que ya solo eso significa un cambio importante para nuestro país, que depende en gran medida de las remesas de los salvadoreños. Exactamente, doctor Campos. Sí. Gane quien gane, Ernesto, necesitamos que Estados Unidos sea un aliado para la lucha contra la corrupción en El Salvador. Gane quien gane, queremos tener un firme aliado. Si no se pudiese para la reforma migratoria integral, pero sí para empujar estos contingentes que tenemos ya, creo yo, entre salvadoreños, trabajadores que pagan impuestos. Mire con el caso de los soñadores, tenemos miles de salvadoreños, niños y adolescentes llevados así a Estados Unidos, que ahora están como trabajadores de la salud, como profesionales sanitarios, en la primera línea de combate contra la pandemia en Estados Unidos. Es decir, tenemos un contingente de soñadores, 20,000, tenemos 30,000. 63,000 soñadores. Allí nos está precisando Juan José, más de 200,000 salvadoreños bajo TPS, y luego tenemos 2.3, 2.5 de sin papeles salvadoreños que estarían a las puertas de entrar a ese gran grupo de la reforma migratoria integral, que hace unos años hablábamos de 11 millones, ahora se habla de 13 millones, 15 millones. Entonces sería, como dice Rubén, Dios lo quiera, que se puedan dar todos los escenarios políticos tras las elecciones de ahora, y hay algo importantísimo que no hemos dicho, y yo quiero insistir, jalando un poquito, Ernesto, en este último minuto, el tema económico. Hay sectores, Rubén lo sabe, y fue viceministro para salvadoreños en el exterior, Juan José, que hay sectores importantes en la construcción, en el sector servicios, en la agricultura, que le están reclamando aún a Donald Trump esa reforma migratoria integral, porque quieren que sus trabajadores estén tranquilos, que no estén durmiendo pensando que la migra a las 5 de la mañana, cuando vayan a tomar el tren, los esté esperando. Entonces, creo que hay condiciones favorables, paradójicamente, que unos no lo crean. Yo creo que pueden haber grandes posibilidades de alivio migratorio, aún si ganara esta noche el presidente Trump. De no tener esa ventaja, doctor Campos, que el país está en condiciones para recibir a todos aquellos que en algún momento deciden regresar o sean deportados. No estamos en condiciones, definitivamente.
Y eso creo yo que terminó malogrando la nominación apresurada y equivocada de la señora Mayorga, ¿verdad? Porque ella dijo, voy allá con el plan de que regresen los salvadoreños. Ya lo dijeron las organizaciones más combativas del TPS, nuestro sueño es quedarnos. Nuestra opción única es la residencia permanente. ¿Y qué es lo que ha sucedido con los recursos y los amparos TPS? Que han sido los propios salvadoreños, las propias familias. Tenemos el caso de la niña Ramos, que es hija de tepecianos, sí, que es un recurso que está en la Corte Suprema de Justicia porque los gobiernos salvadoreños no han apoyado a los tepecianos los últimos años en estos esfuerzos, y son ellos, a título personal y familiar, los que se han puesto los pantalones con gallardía y valentía para interponer los recursos. Sin embargo, esta es una buena noticia que veíamos recientemente. Cancillería salvadoreña amplía opciones de reintegración para salvadoreños retornados de Estados Unidos. Es decir, desde el punto de vista de facilitarle cosas. Juan José, te doy un minuto porque el tiempo se me fue para hacer tu reflexión final del programa. Bueno, nada más quería hacer un anuncio muy positivo en términos migratorios que ocurrió el día de ayer por la tarde. Un juez federal de Chicago admitió una demanda de inconstitucionalidad a esta ley promulgada por la administración Trump, en la cual todos aquellos residentes legales que hayan recibido servicios sociales por parte del gobierno, ya sea de salud, de educación o de food stamps o de seguro de desempleo, quedaban fuera de su residencia permanente, y su residencia permanente iba a ser clausurada. Un juez federal el día de ayer por la tarde admitió la demanda de inconstitucionalidad, y esa ley draconiana, ¿verdad?, que ya no solamente afectaba a los indocumentados, sino que también a los residentes permanentes legales en Estados Unidos, fue declarada, por lo menos provisionalmente por este juez federal, inconstitucional. Eso le va a obligar a Donald Trump en estos meses que quedan a reflexionar sobre el tema migratorio. Te agradezco. Doctor Zamora, un minuto para hacer su reflexión concluyente de este importante tema que hemos tenido esta mañana. Bueno, mire, yo creo que mi reflexión es que el día de hoy se define lo que probablemente en los próximos 4 años va a ser en gran medida determinante para que este país pueda mejorar o empeorar. Eso para mí es claro, nos guste o no nos guste, y eso señala la dependencia que tenemos del exterior en un mundo globalizado. Y yo creo que en ese sentido tenemos que prepararnos para cualquiera de las dos cosas, pero no con esos anuncios de decir aquí lo estamos ampliando y no dicen absolutamente nada de cómo están ampliando a los que van a recibir. Porque ese recibir es sí que pasen para adelante y punto, y ahí mueren como ha sido hasta ahora. Doctor, yo creo que hay que ver. Doctor Campos. Bueno, yo quiero ser optimista también, como Juan José, como Rubén, de que la página histórica de este día, confiando por la certidumbre para todos en el mundo, que hoy en la noche tengamos presidente, esto derive en 4 años de prosperidad para Estados Unidos, para el mundo. Ya no hubo tiempo, pero creo que El Salvador puede salir ganador de la pandemia, Ernesto, si nos logramos acoplar a la reorganización económica mundial que está provocando la pandemia, al cortarse los mercados entre Estados Unidos y China. Ojalá que por ahí podamos colarnos y poder recibir inversiones de Estados Unidos que desde China están regresando a América, y esto generar empleo para los salvadoreños. Me siento muy satisfecho el haber puesto sobre la mesa esta mañana, de día martes 3 de noviembre, importante para los Estados Unidos y para el mundo, conocer cuál será el resultado de la elección presidencial o reelección que exista.
y colocárselo desde luego a la base de nuestros televidentes sobre el conocimiento, experticio que cada uno tiene sobre el tema. Muchísimas gracias, Juan José, gracias, doctor Rubén Zamora, y gracias también a usted, doctor Napoleón Campos, a los tres por habernos acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí está la imagen del huracán ETA, ¿verdad? Frente a las costas de Nicaragua, ¿verdad? En su afán por querer de alguna manera dejar estragos, ya autoridades de ambos países, incluso las nuestras, están listas para poder atender las emergencias que se presenten a raíz de este fenómeno que tiene categoría 4 de acuerdo a las autoridades. Así es que vamos a darle seguimiento a esta situación. Gracias, pásenla bien y nuevamente recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.